El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Capítulo séptimo. Volvimos a reunirnos a comienzos del siguiente otoño. Noté ciertos cambios en él, mas no podría explicarlos. Evitó los temas en torno a los evangelios. Únicamente una vez, cuando le dije que no podía comprender cómo era tan devoto de Jesucristo y a la vez tan dado a la lectura de las obras mayas, incaicas, guaraníes, hindúes y chinas, me hizo esta observación. Cada pueblo, cada raza, cada nación, cada época ha tenido mensajeros que han dado testimonio de la misma y única verdad, aun cuando han empleado palabras diferentes, símbolos diferentes y diferentes alegorías. Palabras, símbolos y alegorías no tienen un valor permanente en sí mismas. Son únicamente medios que hay que ir descartando poco a poco a medida que crece el entendimiento y la vivencia de la realidad. Pero durante mucho tiempo en nuestras vidas no podemos sino ver palabras en las palabras y símbolos en los símbolos. Cuando advertimos que dos símbolos no son iguales, poco nos preocupamos de averiguar si estamos o no en lo cierto. Creemos durante mucho tiempo que las diferencias externas tienen la misma diferencia interior, pero cada símbolo es una palabra y cada palabra es un símbolo. ¿Cuántos saben verdaderamente lo que están diciendo cuando dicen yo? A esta explicación siguió algo sobre las dimensiones del tiempo y las dimensiones del espacio. Como he indicado, yo apuntaba la mayoría de las cosas que él decía, pero en esta oportunidad no lo hice, y vagamente recuerdo algo así como que el espacio es tiempo, que hay 3 dimensiones del espacio y 3 dimensiones del tiempo, que el símbolo hebreo de la estrella de 6 puntas era un símbolo indicativo de que espacio y tiempo eran una sola cosa o ser. Si mal no recuerdo, en cierta oportunidad también dijo que las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, podían tomarse en física como las 3 dimensiones del tiempo, además de constituir un proceso de orden cósmico, que junto con otros 5 procesos basados en la Trinidad, constituían todos los procesos universales en todos los grados de ser. Pero, como ya lo he dicho, sobre esto no conservo apuntes de sus palabras, aunque colijo que hay escrito sobre ello en alguna parte. Muchas otras cosas que me dijo entraron por un oído y salieron por el otro. En esa fecha estaba interesado en muchas cosas aparte de mi amistad con él, pero nuestra amistad se mantuvo firme. No era un hombre ostentoso, vestía bien pero sin lujo. Con un poco más de aliño hubiese sido un hombre elegante. Por alguna razón trataba de vestir muy discretamente y parecía no querer llamar la atención, pero según yo veía las cosas, la llamaba aun cuando no quisiera hacerlo. Muchas veces me hice el propósito de ponderar las cosas que él decía. Envidiaba su calma, su serenidad. Yo, en cambio, era un polvorín un día y al siguiente un mar de ternuras. Cuando sufría alguna contrariedad, no podía menos que recordar sus palabras. Ambos seguimos concurriendo a la misma iglesia todas las tardes, pero a consecuencia de la guerra mi vida comenzó a cambiar velozmente y el tiempo se me fue haciendo más breve. De visitas rápidas y cada vez más aisladas a la iglesia, pasé primero a varios días de ausencia. Estos se convirtieron en semanas
y de pronto me di cuenta de que ya había dejado de rezar y también de que había dejado de tener esas charlas con mi amigo, a quien no veía sino cuando él, sin previo aviso, se presentaba en mi oficina. Mi situación había mejorado muchísimo. Era un hombre próspero, tenía un cargo importante y, como todos los hombres importantes, carecía de tiempo para muchas cosas, como por ejemplo para cumplir con la promesa que yo mismo había hecho de no faltar ningún día al templo. Me justificaba culpando a la guerra. Mi importancia estribaba en el hecho de que todo el mundo se interesaba por estar prontamente informado de los acontecimientos. Diplomáticos y políticos sabían que sobre mi mesa encontrarían siempre la noticia de última hora. Mi teléfono funcionaba sin descanso. Fue preciso instalar un número reservado. Todos los días me visitaban o me llamaban funcionarios del gobierno, de las embajadas, de grandes firmas comerciales, etc. Y como era natural que ocurriese, estos contactos profesionales pronto se convirtieron en amistades personales. Mi círculo se amplió, comenzaron a llegar las inevitables invitaciones a fiestas, vinos de honor y reuniones íntimas que organizaba uno u otro grupo. Y yo, que no encontraba tiempo para ir a la iglesia durante media hora en las tardes, me encontré con que podía acudir a todas estas funciones sociales, pero cierto que siempre recurría a aquella excusa: se trata de la guerra y yo me debo al público que paga mis servicios. Cuando un día di una explicación por el estilo a mi amigo, él me miró con una expresión compasiva y, tomando una cuartilla en blanco de sobre mi mesa, escribió: «Nunca te sientas tan perfecto que bajes la guardia o aligeres la vigilancia. Quiérete bien, pero no te prostituyas a ti mismo. Consérvala donde puedas verla a menudo», me dijo al entregármela. Luego se puso de pie y se marchó. Pasaron varios meses sin que lo viese. A menudo lo recordaba. Sus extrañas observaciones, su oportuno consejo sobre problemas en los que le suponía totalmente ignorante, todo esto y mi propia conciencia me producía una rara inquietud cada vez que pensaba en él y leía sus palabras. Por aquella fecha comenzó el furor de la buena vecindad, comenzó el furor panamericanista, las intrigas internacionales, a cual más mezquina, florecían por todos los lados. Pude darme cuenta de que varias potencias europeas, supuestamente amigas de los Estados Unidos, combatían solapadamente la idea de la buena vecindad. Todos querían sacar una tajada en las ganancias que producían los buenos negocios de guerra. Ni los industriales, ni los mineros, ni los políticos, diplomáticos o periodistas estaban libres de esta tentación. Y yo también caí en ella, y caí con mucho gusto a través de un amigo que especulaba fuertemente en la bolsa de valores y que precisaba estar bien informado y oportunamente acerca de los acontecimientos de la guerra. Así comencé a enriquecerme. Por otro lado, ciertas organizaciones de propaganda comenzaron a pedirme colaboraciones en la forma de artículos, y los pagaban tanto mejor mientras más altisonantes y estúpidos fuesen. Acepté y gané más dinero. Cierta vez recordé algunas observaciones que mi amigo había hecho cuando se iniciaron los primeros sondeos acerca de la buena vecindad de los Estados Unidos. Buen vecino únicamente puede ser quien paga el contado. Hoy en día nadie está en situación de hacerlo,
mucho menos los países sudamericanos. Pero como el hombre vive de palabras lindas, y mientras más lindas, más necias, encuentran que el concepto es sonoro, lo aplauden y no saben en lo que se están metiendo. Es un concepto nacido de la parábola del buen samaritano, pero en Estados Unidos alguien lo ha distorsionado y los demás países lo han distorsionado aún más. Pero la idea es bonita, y como en Estados Unidos hay dólares en abundancia, ahí va la comparsa panamericana, que no es sino una serpiente de 20 bocas y una cabeza. Esto es demasiado cáustico, le dije. La verdad siempre es cáustica, especialmente para los hipócritas. No te identifiques tanto con la propaganda que escribes y quizás podrás ver algo de la realidad. Pero la buena vecindad al menos significa una buena intención. Satanás tiene las mejores intenciones para con el hombre, por eso lo idiotiza. Tú lo ves todo tan fríamente. El panamericanismo es una buena intención. Aún duermes. Si comprendieses que el hombre no puede tener una continuidad en sus propósitos, pronto comprenderías que la intención no basta. Si el hombre pudiese mantener una continuidad en su pensamiento, sentimiento y acción, sus buenas intenciones darían frutos generosos. Así como el individuo tiene muy buenas intenciones un día y al siguiente cualquier cosa lo desvía de ellas, así ocurre también en política. La idea democrática es más vieja que andar a pie, pero es imposible porque requiere una discriminación que pocos tienen. Entre mis apuntes de esta época encuentro una página de una carta que él me escribió respecto de la política internacional de entonces, durante uno de sus viajes. Dice así: el señor Roosevelt es sin duda un hombre muy bien intencionado, pero ocurre que el único buen vecino que tiene es su cigarrillo, así como el único verdadero aliado del señor Churchill es su cigarro puro, y el único camarada del señor Stalin es su cachimba. Observa que ni Hitler ni Mussolini fuman. Son demasiado virtuosos y, como todo fanático de la virtud, solo ven la paja en el ojo ajeno. Cuando termine esta guerra, es probable que haya otra, y con ella quizás la ciencia progrese al extremo de que se dé el gusto y disfrute de la gloria de haber destruido la civilización. Nada es más fácil que profetizar una guerra, pero la guerra también incluye la desazón en la vida de los pueblos y del individuo mismo. Si esta desazón interior la utilizase el individuo para su desarrollo y siquiera tratase de averiguar de dónde viene y por qué ocurre, creo que daría un paso hacia la paz. Pero no es cosa fácil conseguir que el hombre comprenda que frente a los fenómenos celestes es menos que un átomo. La paz es una conquista individual, jamás ha sido obra de masas, y mucho menos obra de los ejércitos. El hombre aún no ha aprendido a aprovechar lo que enseña la historia, lo que indica la experiencia. La Liga de las Naciones fue durante muchos años una ilusión de paz. La verdad es que fue un foco de intrigas. Mussolini la destruyó de una plumada. Tras esta guerra posiblemente surja algo parecido, pero con algún otro nombre. El hombre goza poniéndoles o cambiándoles nombres a las cosas más viejas de la historia. La Liga de las Naciones nació muerta,
Ya había muerto en Grecia hace más de 2000 años, con la anfictionía. No se trata de organizaciones, no hay que cambiar de nombres, sino que hay que cambiar al hombre. No me pidas que tome la buena vecindad en serio, porque todo no suma sino un montón de mentiras. Lo trágico es que nadie miente intencionadamente, nadie se da cuenta de la gran mentira. Obsérvalo en ti mismo, observa cómo ya has comenzado a creer en cuánta mentira estás escribiendo. De todo esto, lo que me interesó fue la idea de que un buen vecino puede ser solo quien pague al contado. Decidí utilizar la idea para un artículo y cuando lo publiqué, mi vida sufrió una nueva transformación conectada en cierto modo con este singular amigo. Me vi lanzado de lleno a las intrigas del espionaje político. A los pocos días de haber elaborado esta idea en una serie de artículos, me vi en contacto con ciertos vendedores de una maquinaria que no podía fabricarse en parte alguna. Los conocí mediante algunos amigos diplomáticos y desde entonces aumentó mi importancia. De pronto vi que hasta mis opiniones eran importantes. Hasta las burradas más acabadas que solía decir cuando tenía un poco más de alcohol en el cuerpo comenzaron a tener importancia. La importancia y la consideración que me atribuían no estribaban ni en mi inteligencia ni en mi juicio crítico, pues hacía tiempo que no utilizaba ninguna de estas dos funciones. Estribaba lisa y llanamente en el cargo que desempeñaba y continuaría desempeñando siempre que obedeciese a la vaciedad de mi importancia. No vale la pena que relate mi historia en medio de todas las intrigas de entonces. Cito únicamente los hechos que tienen relación con mi amigo y sus ideas. Pero lo que pude observar en los políticos diplomáticos y espías con quienes alternaba daría lugar a una hermosa comedia humorística si no fuese por las trágicas consecuencias que trae consigo la actividad de esta fauna y flora de nuestra cultura. Observo que estoy escribiendo con cierto rencor y no lo oculto. Y si mi amigo pudiese leer esto ahora, seguramente diría algo más o menos así. No has aprendido a perdonar, aún duermes. Tu flora y tu fauna no pueden detener ni mutilar la vida. Al escribir esto, advierto cuánta nostalgia siento por él, cuánto me apena el no estar a su lado ahora. Pero volvamos al relato. Una noche me invitó a cenar con él. Mi confianza no había disminuido. Charlábamos largamente y con gran jovialidad. Le conté mis observaciones y él sonrió cariñosa y comprensivamente como significando: los pobrecitos no tienen la culpa. Después de cenar fuimos juntos a mi departamento, que contrastaba mucho con aquella sencilla pieza de pensión en la que había vivido tantos años antes de llegar a ser importante. Lo miró todo en silencio. Recordando esa noche, veo cuán insulsa fue mi conducta. Comencé por mostrarle orgullosamente todas mis posesiones, los títulos de las acciones, la ropa, un simpático bar en miniatura, mi rincón deportivo con su saco de arena, el punching ball, los guantes de box y las palanquetas de fierro, mi hermosa bicicleta italiana. Cuando hube terminado mi exhibición, le dije con tono ufano: ¿qué te parece? Perfecto, me dijo. Poco te falta para ser un cretino completo.
No me refiero a esto a la comodidad, sino a tu actitud hacia todo este bienestar y el daño que tú mismo te estás haciendo. No te entiendo, le dije. Gano bastante dinero, vivo bien y disfruto de la vida. ¿A qué precio? No lo encuentro tan terrible, protesté. No seas mojigato. Solo te falta censurar las huellas de mujer que has encontrado. Quizás sean las huellas de lo único decente que te va quedando. Pero es tu vida, vívela como te dé la gana. Sentí un vago temor al oírle estas palabras. Guardamos silencio un rato. Luego sentí un deseo vehemente de confesarle todo cuanto me torturaba. Necesito tu ayuda, le dije. Te escucho. Le expliqué todas las cosas que se habían convertido en un pavoroso dilema en mí mismo, aquel infernal círculo de mentiras en que había caído. Escuchó con gran atención. Me hizo algunas preguntas para que aclarase ciertos puntos que no quería exponer abiertamente. Reflexionó un instante cuando hube terminado. ¿Qué me dices?, le pregunté. ¿Qué quieres que te diga? Lo que debo hacer. Corta de raíz, rompe con todo, deja todo esto y comienza de nuevo. Pero estás loco. No, el loco eres tú. Mira a lo que has llegado. Y dirigiéndose al cuarto de baño, sacó del closet un frasco que contenía tabletas de un estimulante con el que debía activar diariamente mi sistema nervioso para poder sobrellevar semejante tren de vida. Cuando le vi con el frasco en la mano, me di cuenta de muchas cosas, de su enorme poder de observación, de su real bondad y del cariño que me profesaba. Pero yo sentía que las cosas habían ido demasiado lejos para cambiar. Bajé la cabeza en silencio. Menos mal que te queda un poco de vergüenza, me dijo. Aprovéchala y retoma el hilo de tu vida antes que termine del todo. Dentro de poco pasarás de este estimulante a las drogas, y cuando sientas la necesidad de huir de la basura en que vives, el saco de arena y tus guantes de box desaparecerán y pondrás cuadros pornográficos en su lugar. Ahora te puede ayudar ese amor que hay en tu vida, pero si no lo comprendes, si no te aferras a él con todas tus fuerzas, si sigues cediendo a las tentaciones en esta forma, perderás el amor y buscarás la orgía. Bien sabes que no puedo dejar mi trabajo. Sabes de qué se trata. Sabes lo que es la guerra. Allá tú. Me preguntaste qué debías hacer y te he contestado. No tengo nada más que decirte. Entonces fue cuando cometí un lamentable error. Escucha, le dije, tú eres más inteligente que yo. Te daré la mitad de todo lo que tengo y de todo cuanto gano si me ayudas a salir de esto. Me miró en silencio sin decir una sola palabra. Me di cuenta demasiado tarde de la forma en que lo había herido. Vi cómo a sus ojos asomaron las lágrimas. Se alejó abrumado por una singular tristeza, y cuando estaba ya en la puerta, dijo: 30 monedas de plata. Sentí deseos de pedirle perdón, pero algo me contuvo. Me acerqué al bar y mientras me servía un vaso de whisky, recordé aquella otra escena silenciosa que parecía haber ocurrido en un pasado ya demasiado lejano, aquella vez que en la iglesia yo había exclamado «mierda», y él había contestado «amén».
Bebí el whisky de una sola vez. Miré las tabletas de estimulantes que él había dejado sobre el mesón del bar y me dije en voz alta: que se vaya al demonio. Bebí whisky hasta embriagarme.